Evaluación de proyectos, unidad número uno, sesión número 2. Estimados alumnos, ¿cómo están? Proseguimos con la unidad número uno de evaluación de proyectos. Hoy día vamos a ver la subunidad 2, análisis de prefactibilidad, el cual cuenta de 5 estudios. El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el legal y el financiero. Lo que esperamos aprender hoy corresponde al análisis de prefactibilidad, específicamente el estudio de mercado. Pero antes quiero explicarle un poco sobre lo que es el estudio o análisis de prefactibilidad. El análisis de prefactibilidad nos permite obtener una metodología de poder analizar si queremos o no realizar un proyecto, pero con información relativamente más básica que un estudio de factibilidad. En la vida real nunca existen dos proyectos iguales, pero sí tenemos metodologías que nos pueden permitir acercarnos a los proyectos de forma similar. El análisis de prefactibilidad nos pregunta, ¿es conveniente invertir? ¿Es conveniente poder realizar este proyecto? Para poder responder si sí o si no, va a depender de la información que nosotros tengamos. Y esta información tiene que ser ojalá lo más real posible. Es por esto que en el análisis de perfectibilidad vamos a hacer los siguientes estudios. El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional legal y el estudio financiero. Por lo general, cuando uno de estos estudios sale evaluado de forma negativa, es decir, tenemos un buen estudio de mercado, tenemos un buen estudio técnico, tenemos un buen estudio, es decir, estos tres elementos dicen que sí hagamos el proyecto, pero tenemos un estudio financiero que dice que el proyecto no va a ser rentable, por lo general nosotros vamos a decir que el proyecto no se lleva a cabo o nos pasa a una siguiente etapa, que sería un análisis de factibilidad o un análisis o un estudio de ingeniería en detalle. Pero pueden haber esas razones subjetivas que permitan realizar el proyecto. Según cada uno de estos estudios en el análisis de factibilidad, nosotros buscamos responder ciertas preguntas. Por ejemplo, en el estudio de mercado, nosotros buscamos saber si el producto o servicio es valorado finalmente por el mercado. En el estudio técnico vamos a buscar responder ¿se dispone de la tecnología, los recursos y las condiciones para poder realizar este producto o servicio? El estudio legal nos va a decir ¿existe alguna restricción que lo impida? ¿Cuál va a ser la figura legal con la que vamos a constituir esta empresa? El estudio organizacional ¿se dispone del conocimiento y de la capacidad administrativa? Esto en especial va a ser muy relevante cuando estamos viendo proyectos, no cuando son empresas nuevas, sino cuando son ampliaciones de nuevas líneas de productos. Y finalmente el estudio financiero nos va a decir, ¿se tienen acceso a los recursos, al capital para poder realizar? ¿Van a ser los ingresos superiores a los costos? Pasemos al estudio de mercado. El estudio de mercado a nosotros nos tiene que ayudar a determinar dos elementos muy importantes. Primero es el tamaño de la demanda y los ingresos esperados. Y además, a partir del estudio de mercado van a salir ciertos costos o inversiones implícitas, principalmente asociados a lo que es la estrategia comercial y la estrategia de distribución. El estudio de mercado nos va a permitir conocer cuatro cosas. El consumidor, las demandas del mercado y del proyecto, es decir, si el producto o servicio que se quiere lanzar efectivamente va a ser aceptado y la gente lo va a querer comprar, tanto ahora como en el futuro. En un segundo lugar vamos a ver a la competencia, cuál es la oferta que existe disponible. En el fondo, con qué producto nosotros nos vamos a encontrar y a quién queremos quitarle cuota de participación de mercado. El tercer punto es la comercialización, ya que es muy importante porque acá nos va a permitir conocer algunos costos que están escondidos en el fondo. La competencia, cómo vende este producto. El cómo vende este producto es a través de con qué tipo de trato con el cliente. Los vende a crédito, los vende a contado. Estos son elementos muy importantes al momento de poder determinar si queremos o no lanzar un producto. Y finalmente, número 4, los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos. Es decir, va a ser la disponibilidad futura de materias primas para poder tener nuestro producto en el mercado. Cada uno de estos análisis nos permite entonces determinar ciertos elementos relevantes para la toma de decisiones como estudio de mercado. Primero, el análisis consumidor nos va a permitir conocer las características de los consumidores actuales y potenciales, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus características. El análisis de la demanda permite cuantificar, es decir, ponerle un número real a cuál va a ser el volumen de bienes o servicios que el
cliente o consumidor podría adquirir. Cuando hacemos el análisis de la competencia, hay que ver cuáles son las estrategias comerciales que ellos hacen, cómo es la publicidad que ellos hacen, cuáles son sus políticas de crédito con sus clientes. Cuando analizamos la oferta, acá lo que queremos es cuantificar la competencia, es decir, qué capacidad instalada tienen. Como capacidad instalada es cuál es su capacidad de producir, cuántos productos pueden hacer. Y cuál es la capacidad ociosa, es decir, de su capacidad instalada, cuál es la capacidad que en este momento no están ocupando. Si esta capacidad es cíclica o durante todo el año es igual. Tenemos también el análisis de comercialización, es decir, tenemos que ver cómo el mercado podría responder en función de las diferentes estrategias que yo pueda tomar. Y finalmente el análisis de mercado de proveedores, es decir, voy a no tener disponibilidad de insumos, qué precio me permitiría eh, pagar para yo tener certeza de que voy a tener abastecimiento de, de mis insumos, de mis materias primas para hacer un producto o servicio. Chicos, con esto vamos a terminar lo que es esta sesión, la número 2 de 5 del análisis de perfectibilidad de la unidad 1 de preparación de proyectos, pero a contar de mañana ya va a estar disponible en el foro un documento donde vamos a revisar en detalle el estudio de mercado. Que esté muy bien, adiós.